Miguel Ángel García, que es profesor en la UNED y comisario de algunas exposiciones en las que he participado, Isabel Argelich, que es conservadora y autora del Prado Protegido, y también un currículum extensísimo en protección patrimonial, y bueno, pues ya veremos cuál es el papel que tiene Isabel en mi vida y en mi trabajo. Y bueno, James Fernández, que es vecino porque este edificio se comparte entre New York University y bueno, pues es su título es Investigación en torno al problema de cómo los individuos y las comunidades transforman la experiencia en narrativa. Eso es como se define James. Y pues queríamos empezar, pues como se empieza, siempre los artistas nos dejan al final, pues a mí los artistas están aquí, no siempre que hay un coloquio nos dejan como al final para que entretengamos un poco o lo hagamos una cosa más ligera. Y ahora yo creo que vamos a empezar con arte. Soledad Vallegas nos va a realizar el baile de la cueca sola. Soledad, por favor. ¿Sí? Sí, perfecto. ¿Por qué están aquí danzando solas? ¿Por qué hay tristeza en sus miradas? Hay soldados también que ignoran su dolor porque desprecian el amor. Ellas danzan con los desaparecidos, danzan con los muertos, danzan con amores invisibles, con silenciosa angustia danzan con sus padres, con sus hijos, con sus esposos. Ellas danzan solas, danzan solas.
cuanto dice lo que no está escrito, ¿no? Es la primera vez que veo esta... Por favor, si me acompañan. Y así... Bueno, pues la danza dice mucho de lo que no está escrito con palabras, y yo, que bailo fatal, siempre he hecho muchas coreografías, ¿no? Con la policía, les he invitado a bailar, con la Guardia Civil, bueno, y como se descuiden con muchos... mi pareja da fe de que bailo fatal y todavía no ha conseguido que tenga algo armónico en mis movimientos. Bueno, ese trapo, ese pañuelo, ese recipiente de olor está presente en toda la exposición, ¿no? Es el subtítulo de la exposición: Contrainformaciones. Sabéis que es un término de Deleuze que relee fantásticamente Didier Urban, que es uno de los filósofos más influyentes de nuestro tiempo y artista también. Justo ahora está haciendo una exposición, el taller del filósofo, que comisaría Lucía Montes aquí entre los amigos en el Círculo de Bellas Artes, que os recomiendo. Pues habla de cómo la imagen del arte es la imagen de la contrainformación, porque esto nos vale mucho a los artistas, porque es liberar a la imagen de clichés, de todo lo que le sobra. La imagen artística no es información, como mucha gente dice, bueno, es que esto es esto, o no es comunicación, ya lo sabemos, ¿no? Estamos comunicando, quizás sea un diálogo entre generaciones de diferentes épocas y diferentes momentos y gentes de muchos lugares, como decía Duchamp, pero tampoco es comunicación así directamente, no queremos decir nada explícito, ¿no? Y la imagen de la contrainformación es esa imagen que nos mira, esa imagen pura, esa forma pura, y los artistas, pues creo que tenemos ese proceso, ¿no? De ir depurando, ir hablando con las generaciones del pasado y del futuro. Y en ese diálogo, pues uno se encuentra con amigos, y James es uno de ellos. Isabel, como archivera y como amiga, ha ido aportándome. Tenemos un chat que se llama Monumentos Protegidos, y va siempre añadiendo imágenes sorprendentes que los archiveros, bueno, pues a veces no saben qué hacer con ellas, ¿no? Y se la ofrecen aquí a los artistas a ver qué nos inspira. Miguel Ángel igual, siempre recomendando lecturas, y Carolina, pues bueno, con toda esa compromiso político, ¿no? que incluso en la abstracción tenemos, ¿no? Y sin más, James, quizá nos quieres contar algo como vecino y extranjero. Encantado. En casa. Encantado de estar aquí, Fernando. Voy a hablar básicamente como admirador tuyo. Bueno, pues no, por favor. Y de interlocutor también. Bueno, aquí al lado, en el mismo edificio, tengo el gusto de coenseñar con Emilio Silva un curso sobre guerra civil y memoria histórica. Y hemos tenido el privilegio de tener a Fernando de profesor visitante, de conferenciante en varias ocasiones. Y ha sido una experiencia increíble. Y precisamente recuerdo una vez una alumna le preguntó así de sopetón, "Why do you make art?" O ¿qué es lo que te gusta de hacer arte? Y dijo, "I like to make the police dance." Me gusta hacer bailar a la policía. Y esa frase ha quedado conmigo a lo largo de mi contacto contigo como artista y con tu obra. Estuve en la inauguración de esta exposición y me venía siempre a la mente un lugar común de la filosofía del arte, que creo que está en el centro de buena parte de lo que hace Fernando, que es el lugar común que vincula representación y violencia, ¿verdad? La representación es violencia por varios motivos. A nivel figurativo, abstracto, representar es definir, ¿no? Enmarcar y excluir.
Y por lo tanto, cualquier representación es violencia de amputación, de exclusión, de definición, ¿no? Y también la representación se puede vincular a la violencia porque es presuponer o causar una ausencia. Si ves la oportunidad o la necesidad de representar, es porque estás ausentando o alguien ha ausentado algo que tú pretendes representar, ¿no? Esas dos formas de violencia creo que resuenan en mucha de la obra de Fernando. Representar es una forma de violencia, puede ser una forma de violencia por estos distintos motivos. Con mis alumnos siempre doy el ejemplo de la abuela que no quiere dar la receta de sus galletas. ¿Por qué tu abuela no te quiere dar la receta de sus galletas cuando le pides eso? Porque tu abuela sabe que estás anticipando su muerte. Tú quieres galletas sin abuela. Y la abuela dice, pues no. O cuando pides una foto a un amigo, una amiga, y la respuesta es, si estoy aquí, ¿para qué quieres una foto? Claro, tú estás anticipando cuando yo no esté, ¿no? Pues también es muy violento, ¿no? Una violencia que sentimos en todos. La representación es violenta también, y esto también lo veo en toda tu obra, a nivel literal. Siempre recuerdo cuando aprendí esa expresión horrorosa en español de la letra con sangre, ¿no? La idea de aprender a representar, en este caso literalmente, es un ejercicio, ha sido históricamente un ejercicio de violencia. Aprender a representar implica, de representar canónicamente, implica un proceso de disciplina y de violencia, ¿no? Y luego las herramientas y las técnicas de la representación muchas veces se parecen mucho a las técnicas de tortura, de castigo, de violencia, ¿no? Creo que estamos rodeados de una experimentación con esa idea, ¿no? De cómo las mismas herramientas de la tortura se pueden convertir en brochas, ¿no? En pinceles. Y termino con una fábula que me vino a la mente recorriendo estas salas en la inauguración, que creo que igual podría ser semilla de una otra exposición tuya, que no lo voy a recordar bien. Es de un fabulista español del 18, nunca recuerdo si es Samaniego o Iriarte, pero es maravilloso. Son, creo que carneros, un grupo de carneros presenciando una matanza. Unos seres humanos están matando y despellejando a otros carneros. Y el carnero joven, el más joven, quiere intervenir y quiere venganza y dice, no podemos aceptar esto, tenemos que vengarnos de alguna manera. Y el carnero mayor dice, no te preocupes, ¿sabes para qué van a usar las pieles que están sacando ahora de una manera tan violenta a nuestros hermanos? Pues para hacer pergaminos y tambores. Y los pergaminos y tambores, ¿para qué les van a servir? Para matarse entre ellos, ¿no? Con sus pleitos legales, con sus tratados que van a violar, y los tambores también para entrar en guerra. Es una imagen del 18 español, creo, de este binomio representación, violencia, y también de civilización y barbarie, ¿no? El mismo tambor es música y es guerra, y el pergamino es literatura y es pleito al mismo tiempo. Así que con eso termino y te doy las gracias por la invitación y a vosotros por escucharme. Muchas gracias. Muchas gracias, James. Isabel, bueno, pues tenemos una relación casi diaria, nocturna, incluso porque en nuestro chat está Miguel Caballero, que es un profesor que ahora está en Chicago, un profesor de literatura comparada y experto en virología, gran amigo y fuente de inspiración, con el que he hecho proyectos loquísimos como llevar, por ejemplo, una falla de la Cibeles a Moscú, a Museo de Arquitectura. Y Isabel siempre está acompañándonos en toda esta aventura de eso que decía
algunas personas que no es mi arte ni nada, sino es mi hobby, ¿no? Pensar la protección de los monumentos y por qué se protege el patrimonio. Entonces Isabel es fundamental en esto. Pues, muchas gracias, Fernando, y también estoy encantada de estar con todos ustedes y poder conversar con estos personas tan brillantes. Entonces, muchas gracias por tu interpretación de la obra de Fernando, tan enriquecedora. Mi visión es más, bueno, pues no es de la de un crítico de arte, sino que es la de una persona, es una archivera, ¿no? Entonces yo como archivera sí que he vivido esa violencia que puede tener ese empleo del poder en la documentación, ¿no? He vivido como el archivo, por ejemplo, de la guerra, el que recogía todo el tema de patrimonio, de la protección del Museo del Prado y de tantas otras colecciones por el Gobierno de la República, pues ese archivo fue disgregado, o sea, no se respetó una cosa esencial en la archivística, que es la unidad de archivo, ese principio, sino que fue disgregado para precisamente ocultar su memoria. Cuando acabó la guerra civil, pues entonces Franco era el salvador de todo el patrimonio, se hicieron manifestaciones también, aquí entró todas las obras recuperadas con el Jesús de Medina Celia a la cabeza, etc. Y después ya simplemente se cubrió el silencio. Entonces a mí en ese sentido el trabajo de Fernando pues me ha dado alas a un descubrimiento, o sea, no más que un descubrimiento, a una recuperación de esa documentación, ¿no? Afortunadamente hubo una buena confluencia, cuando pudimos hacer la exposición en el Museo del Prado, una buena confluencia de intereses de personas que supimos aprovechar a fondo, y entonces hicimos la primera exposición de fotografía que se hizo en el Museo del Prado, y ya ese discurso el Prado lo tiene totalmente incorporado. O sea, tú vas ahora a ver la historia del Museo del Prado y ya aparece el tema de la protección del patrimonio durante la guerra, cosa que antes es que ni se mencionaba. Simplemente en un catálogo de Sánchez Cantón del año 42 decían: este cuadro estuvo en Ginebra, este cuadro estuvo en Ginebra, pero después de eso ya fue el silencio y la censura, ¿no? Esa violencia. Entonces yo creo que los archiveros podemos hacer un contrapoder, ¿no? Es valorar esa documentación que el poder institucional ha querido sepultar, ¿no? Silenciar completamente, e intentar por todos los medios pues que esto se divulgue y se pase a ser parte del patrimonio colectivo social. Entonces, en ese sentido, lo que para mí fue una sorpresa maravillosa fue encontrarme a un artista como Fernando. Fernando no es un artista, nunca es superficial, siempre es un artista profundo, con una obra muy sólida y que está basada en una investigación. O sea, todos los temas que trata no son nunca, jamás son una ocurrencia. Como vemos en otros artistas que se pueden calificar de políticos o no, pero bueno, la obra de Fernando siempre tiene un contenido tremendo, con una fuerza. Entonces, encontrar una persona que sepa valorar esas imágenes y que sepa hacer, por ejemplo, la serie de monumentos ciegos que nos muestra cómo se salvaron todas las fuentes y los monumentos de Madrid, ¿no? Con una arquitectura efímera, totalmente vanguardista, etcétera, y que eso no se... Estudiabas arte y estudiabas arquitectura y no se hablaba de eso, ¿no? Ya habían sido arquitectos españoles los que habían creado esas construcciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues solo darte las gracias, Fernando, porque para mí es un honor tremendo participar en ese chat y poder aportar lo que pueda a un trabajo que tú haces, que es completamente, pues para mí es eso, otra visión, pero esencial, ¿no? Yo también la quiero presentar a los amigos, para artistas, para que todo el conocimiento que Isabel ha adquirido durante su trabajo en la institución, en el archivo, pues que siga fructificando, ¿no? De Isabel hay varias cosas que inmediatamente dije, bueno, me va a nutrir, pero no sabéis de qué manera. Un día me manda yo fui a comprar fotos al archivo de protección monumental. Isabel me enseña unas, me regaló unas, o me enseñó una, ya no me acuerdo, no la he usado todavía, del cogote de Franco. El cogote de Franco, le hicieron unos retratos oficiales y el fotógrafo le disparó por la nuca.
Entonces, claro, cuando Isabel me manda aquella foto, desde aquel momento la amé. Claro, me pareció, claro, como nadie le había visto el cogote, ese cogote yo por sacar un poco de... Luego, cosas maravillosas que Isabel, llegabas allá a su despacho y no sabía qué hacer. Dice, mira, esta es la maleta con la que el hijo de Josefino Bamonde, un arquitecto maravilloso que trabaja en protección monumental y que marcha a Venezuela con los planos de un búnker que ahora vamos a reconstruir, un búnker para guardar todo el patrimonio artístico. El arte, como decía Azaña, es más importante que la monarquía, la república y que todo, ¿no? Entonces, claro, Isabel guarda hasta la maleta de este hombre que viene de Venezuela, del hijo del arquitecto, y no sabía cómo catalogar aquello. Lo pusimos en el Centro de Arte de Mayo, junto con los planos de ese búnker, y bueno, pues claro, yo no tenía que hacer nada, es simplemente, muchos de los artistas es mejor que no hagamos nada, porque está ahí todo, vivimos en un país tan bizarro, y bueno, y muchas otras cosas, podríamos contar miles de anécdotas. Miguel Ángel y yo tenemos muchas, hemos estado en muchos Vietnam, algunos muy cercanos como el de Alcañiz, en el que una exposición se convierte casi en una película de Berlanga, ¿no? Si quieres contarnos. Pues ante todo muchísimas gracias, Fernando, por invitarme a estar hoy aquí y compartir contigo esta maravilla, ¿no? Yo, es decir, debo confesar que cuando Fernando me ha estado contando mucho estos meses anteriores, ¿no?, el proyecto de la exposición, yo secretamente pensaba, no lo veo, no lo veo. No me terminaban de encajar las piezas, de alguna manera, ¿no? No lo oía todo, y finalmente, que se lo dije el otro día, ¿no? Y en esto me parece muy Didier Bergman y muy flamenco, ha habido un remate final que ha clavado todo, ¿no? Y el remate en el flamenco, que es algo maravilloso, es a fin de cuentas contar la historia a contrapelo, como decía Benjamin y como decía Didier Bergman, porque el remate flamenco lo que hace es que hace que todo lo que ha sucedido anteriormente de repente cuadre, de repente tenga sentido, ¿no? O sea, los flamencos pueden estar ahí taconeando, moviéndose, bailando, aparentemente sin sentido, pero llega el remate, el final, y el final le da sentido, ¿no? Y yo creo que lo que más me asombra de esta exposición es lo perfecta que es. Me parece impresionante. Creo que ha quedado todas las piezas absolutamente rematadas, son muy pocas piezas, pero muy contundentes y muy bien trabadas entre sí, ¿no? Comenzando por esta, ¿no? Muy contundente y muy impresionante, porque yo creo, como diría también Didier Bergman, que la imagen está siempre sobredeterminada, es decir, que no hay nunca una causa determinada para hablar de las cosas, ¿no?, sino que hay muchas causas, inevitablemente. Y en este caso se hacen visibles todas esas capas, ¿no?, de sentido, de significado, de trabajo que has estado haciendo, cuajan de repente. Es decir, para la hora de hablar, por ejemplo, de esta especie de, no sé si decir piscina, cámara de tortura o qué, es decir, las referencias que nos salen al paso son continuas, comenzando por la orangerie de Monet, es decir, por las ninfeas, ¿no? Estas otras ninfeas del dolor, estas otras ninfeas del franquismo, que de repente se hacen visibles aquí, ¿no? Es decir, pero podríamos seguir dando continuamente nuevas referencias, que son referencias de cosas que en cierto modo, no sé si pretendiéndolo o sin pretenderlo, quedan de cierto modo subvertidas, ¿no? Quedan... Hay aquí un intento de subversión del expresionismo abstracto, pero es como una capa que está ahí. No creo que sea algo deliberado ni algo buscado, sino algo que está ahí. En cualquier caso, me parece como una de las exposiciones aparentemente menos juguetonas de Fernando, ¿no? Siempre una de las cosas, nos recordaba James que este cruce entre violencia y representación, y a mí una cosa que me interesa mucho de la obra de Fernando es el cruce entre juego y política, ¿no? El juguete y política, me parece que es algo absolutamente determinante, ¿no? El juguete siempre es activado, y el juego por parte de Fernando como un movimiento liberador, como algo que nos obliga, a través de la liberación que hace el juego y el juguete, a ver las cosas con claridad. Sin embargo, aparentemente, en esta exposición no hay demasiado juego ni demasiado juguete. Digo aparentemente porque yo sí creo que hay un juego de raíz que une todas las cosas
que podríamos verlo desde dos puntos de vista, que es o bien el Paragone, el viejo Paragone del Renacimiento, es decir, de pronto Fernando nos ha hecho un quiebro, ¿no? En vez de ser un escultor se ha puesto a hacer imágenes, se ha puesto a pintar con esculturas, a pintar con las toallas de bronce resecas, a pintar con el dolor franquista que nunca se hace visible, que no se da a ver, porque estos son los golpes que quedaban invisibles en el franquismo, que no se veían, y que de pronto se hacen visibles aquí. Y es de pronto el escultor nos demuestra que va a empezar a hacer imágenes con un pincel que es un cincel, que talla, que saca esquirlas a la realidad y que de pronto nos presenta esta especie, como digo, de piscina donde tanto el franquismo, el expresionismo abstracto quedan completamente subvertidos. Y yo diría que incluso esa alianza tenebrosa que hubo en España entre el expresionismo abstracto y el franquismo, directamente, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, la idea de que la exposición, que podía llamarse perfectamente Paragone, aquí lo tenemos, ¿no? Y en el baile que hemos visto igual, es decir, la idea de que hay una escultura que lleva en su interior, en su corazón, una imagen, una fotografía, ¿no? Es decir, a mí cuando veo la figura de la cuoca sola en el pedestal de madera en la exposición, me emociona porque digo, ¿qué hace esto aquí? Porque ya no es un juguete, le has aumentado el tamaño para que sea algo más que un juguete, y ya me parece que está ahí a medio camino como deseando ser escultura, monumento, sin todavía obviamente serlo, porque claro, tú eres un artista que se dedica directamente a hacer crítica continuamente del concepto de monumento, ¿no? Pero, ¿por qué esa figura ahí? Sino porque en cierto modo es como el emblema de todo lo que sucede en la exposición, ¿no? Esa contaminación, esa reflexión de la escultura sobre la imagen y de la imagen sobre la escultura, ¿no? Como vemos en esta sala, donde finalmente el monumento queda tirado como una ninfa dolorosa aquí en una esquina, como si fuera la herramienta, la toalla que has tirado, ¿no? de los vencidos. Y por otro lado, la idea de que todos son en cierto modo fantasmagorías, de que esto me parece en la exposición una especie de diálogo de fantasmas, ¿no? Es decir, decía James ese cruce entre violencia y representación. ¿Qué son las representaciones sino fantasmas? Evidentemente, fantasmas poderosísimos con los que el poder atenaza a los cuerpos y los somete, ¿no? Evidentemente, si tenemos que hablar de poder y de representaciones, vamos a tener que hablar inevitablemente de fantasmas. Fantasma de la bandera, que de pronto se hace visible, las banderas generan territorio, las banderas generan cuerpo, el fantasma de los golpes invisibles, que se ha hecho visible aquí, es decir, como una especie de Orfeo que bajas a los infiernos, has tenido que bajar a esos lugares donde el poder trabaja con invisibilidades, con fantasmas, y hacer visibles esos fantasmas, encarnarlos, encarnar la idea de que la bandera genera cuerpos, genera territorios, encarnar la idea de que estos golpes invisibles generan manchas, generan cardenales, generan dolor, ¿no? O incluso revelar, hacer visible lo que generalmente en estas exposiciones no se hace visible, que es el taller. Es decir, esa reunión de imágenes, ¿no? Donde te muestras, te enseñas, para ver que lo único que estás haciendo es, en el fondo, estar jugando continuamente, ¿no? Con imágenes, fotografías ya vistas, ya trabajadas, que estás como regurgitando continuamente y pasando de un medio a otro para intentar, digamos, metabolizarlas, ¿no? Intentar pasarlas al organismo. La exposición me parece que está todo el rato bajo el concepto de fantasmagoría. Se llama Contrainformaciones, pero podría ser el título perfectamente fantasmagoría, hacer visibles fantasmas, ¿no? Los fantasmas del franquismo. Me parece, ya te digo, redonda, que ha cuajado de una manera impresionante y donde, digamos, ese cruce entre violencia y representación que decía James ha quedado tan perfecto y tan cuajado, sin necesidad de ese juego y ese juguete que otras veces actuaba como de instrumento liberador, porque ahora el juego y el juguete es que hayas decidido darnos un quiebro y hacer de pintor. Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel. Os dais cuenta que no hay nada mejor como tener amigos. Y ahora es difícil, no sé si decir algo porque a lo mejor lo estropeo. El fantasma está muy presente, que hablando con Germán Labrador y con otros amigos, es el
el cuadro que empieza con las dos Españas, una España imperial, católica, excluyente, y otra España que es la que se marcha, ¿no? de los pobres, ¿no? Y los dibujos, que muchos de ellos son como muy crípticos, hablan de ese exilio, ¿no? de esa relación del exilio y de los traumas de los españoles con respecto a la religión o a las representaciones de lo divino y lo humano. Hoy nos falta Luis Pérez Lara. Los que hayáis visto el programa, está Luis Pérez Lara, que tiene 88 años y es una de las personas que fue torturada por el franquismo, y dice, bueno, yo fui torturado por el franquismo, a mí me torturó el mismo que torturó a mi padre con esa, y Billy el niño, y bueno, estuve viendo la exposición y decía, bueno, viendo esta, era muy emocionante verle aquí con todo este, es un hombre además un atleta, porque con 88 años venía de San Sebastián de los Reyes aquí, dice, a mí me han entrenado para no decir nada. El Partido Comunista les entrenaba para no decir nada, porque sabían que si decían algo les iban a sacar información, hasta iban a tirar del hilo, ¿no? Volviendo el subtexto de estas expresiones, textos y textiles, ¿no? Porque comparten esa misma raíz, ¿no? Entonces iban a tirar del hilo y me iban a matar. Entonces lo mejor era no decir nada. ¿Y cómo te torturaban? Esto no lo sabía yo. Poco a poco. Te dan un golpe que parece un juego, ¿no? Como lo de las piscinas, que mucha gente dice, esto de las toallas, mis hijos lo hacen en la piscina, ¿no? Poco a poco. Y eso, poco a poco, el golpe se va interiorizando, poco a poco va creciendo, decía, va creciendo, dice, hasta que te quiebras. Dice, son golpes pequeñitos, no son grandes, porque no dejan marcas externas, sino internas. Bueno, yo sabía, por ejemplo, que mi tío Alfonso, el mayor de los hermanos de mi madre, había traído un mundo obrero en el año 68 y que antes lo había compartido con sus compañeros en la fábrica, y que al llegar a casa, ese mismo día, ya le estaba esperando la policía. Lo llevan al edificio de la Comunidad de Madrid, bueno, a la Dirección General de Seguridad, y ahí le torturan. Sacar la información, donde han sacado este periódico, etc. Y bueno, 20 años después muere de las lesiones internas que todavía tenía en los pulmones. Yo al mostrarle esto a mi madre y contarle la historia, ella me la ha contado. O sea, hasta para mí es una aparición de las cuestiones que todas las familias, ¿no? Yo creo que tenemos en muchas partes del planeta, ¿no? Carolina, pues. Efectivamente, muchas gracias, Fernando, a quien he querido mucho a lo largo de mi vivencia aquí en España, que ya asciende a los 24 o 23 años, ya hay un momento en que uno pierde la cuenta. Y sobre todo, Fernando, porque desde que te conocí en aquella locura de la Universidad del Barrio que teníamos en el Teatro del Barrio, en Lavapiés, hasta ahora, que nunca hemos dejado de estar en común, a través de amigos en común, ahora reencontrándonos desde el Museo Reina Sofía, y desde quizá tantas locuras que nos quedan, porque si venimos a esto, ¿no? Un poco tú con tu arte y nosotros desde las disciplinas que podamos, desde el periodismo, la antropología, la historia del arte, el archivo, la documentación, el relato, tratar también de unificar un poco estas experiencias de dolor y hacer, lamentablemente, lo transnacional también tiene que ver con el dolor, o decir, el dolor también puede ser transnacional. Y así como yo con Davelli decía que la solidaridad es la ternura de los pueblos, lamentablemente también el dolor es un factor que nos ha unido, ¿no? Yo cuando vine ese viernes por la mañana a estar contigo prácticamente toda la mañana, me fui recogida y fue una sensación que fue soltándose a lo largo del día, ¿no? Porque al entrar, pues, como es imposible no hacer una metáfora del dolor a través del textil cuando esas toallas son también, yo veía hasta una cufilla palestina, pero también veía la toalla mojada del imán de Málaga, donde recomendaba a sus fieles pegarle a la mujer con una toalla húmeda porque eso no dejaba marcas, ¿no? O también la parrilla de las dictaduras latinoamericanas, que también, aunque dejaba marcas, hoy por hoy, 50 años más tarde, esas marcas ya son psicológicas, ya dejaron de ser físicas, pero también han mermado la vida de esos supervivientes, así como la de tu tío.
ese mismo recogimiento, por supuestísimo, que pienso que todos los que tengamos el corazón que late en esta sala, es imposible que no se recogiera después de la interpretación de Soledad, a quien agradezco mucho haber venido y abrir esta interpretación de la cueca sola, con las previas palabras de Javiera, ese poema que da origen a esta práctica artística que quizá ha estado un poco oculta, ¿no? Como toda la historia de las mujeres, no solamente en Chile o en el Cono Sur, sino que en el universo. Lo que representa la cueca sola desde su génesis, el 8 de marzo en 1978, en plena dictadura, en el Teatro Caupolicán, en pleno corazón de Santiago de Chile, viene a representar efectivamente quizá lo obvio, ¿no? La ausencia, pero una ausencia que pone el cuerpo, y que pone el cuerpo 5 años después de un proceso que todavía sigue matando, y que la dictadura de Pinochet siguió matando hasta bastantes años después de su término objetivo, el 11 de marzo de 1990. Esa cueca sola ha tenido varios viajes que es importante contar también. No solamente es la representación del que está, de la pareja, ¿no? Para quienes no sepan, la cueca es el baile nacional de Chile, pero que también tiene unas raíces peruanas, colombianas, se desdibujan a lo largo de todos esos 18 países que conforman el continente latinoamericano. Y por lo tanto se baila, y los Estados-nación, sobre todo en dictadura, han reafirmado y se han recolocado conforme a justificar la identidad nacional a través de símbolos como la bandera, como el copihue, como la flor nacional. Aquí faltaba una baile nacional que dotara de identidad, así como Franco hizo transnacionalismo a través de las danzas en los centros españoles durante todo el franquismo en todas las Américas, ¿no? Y por lo tanto, esa cueca sola, ese baile que se bailaba, la mujer con un vestido, de hecho se le llamaba la china, ¿no? Se llama la china, es un vestido colorido, es todo lo contrario del luto que representa esa representación de la cueca sola. Es un vestido colorido, bastante almidonado, festivo, ¿no? Con un varón que utiliza una vestimenta muy parecida al, nosotros le llamamos guaso, pues podría emularse al señorito cordobés, ¿no? Con un sombrero cordobés y con una manta, y bueno, viene a representar un poco también el dominio, no solamente el patriarcado, sino que también el señor del fondo, que baila con esta china, con esta guasa, y hacen un cortejo emulando, según lo repitió muchas veces la dictadura, el baile del cortejo del gallo con la gallina. O sea, para la dictadura nosotras éramos las mujeres unas gallinas que poníamos huevos, y esos huevitos al eclosionar pues servían como en muchos casos habitantes de la dictadura, conscriptos que tenían que estar preparados para la guerra, una guerra precisamente, casi una guerra importante que surgió ese mismo año 1978, casi una guerra con Argentina, y posteriormente una guerra que finalmente los argentinos la tuvieron gracias a las juntas de Videla y de Galtieri, con la tremenda masacre que significó la guerra de las Malvinas en el año 81. Por lo tanto, esa demostración ha tenido varios viajes, ¿no? Y fue muy emocionante, aunque ya me lo habías advertido, aunque durante un año habías estado contándome que querías representar esta cueca sola, que me encanta que Miguel Ángel haya dicho, efectivamente tiene una presencia mayor que los otros dispositivos de escultura que has hecho con otros dolores también transnacionales. Efectivamente, tiene una presencia mayor, tiene una representación con su aura de solemnidad, está representada en esa sala pequeña en un soporte tan importante como la que hemos dado en la historia latinoamericana a los grandes próceres, ¿no? Por lo tanto, también este dolor, que no solamente deja la sangre en la lucha por el territorio, deja también esa representación, o le pones al mismo nivel, que es importantísimo, ¿no? Yo también quería contar que esta cueca sola, además de significar el luto y la representación de la ausencia de hijos, de padres, así como
las madres de la Plaza de Mayo han llevado y las abuelas han llevado el pañuelo, o como en la época más contemporánea, en 2014, han llevado las madres y las hermanas de los 47 de Ayotzinapa, en México, llevando un huipil de colores. Esta representación del textil ha tenido diferentes viajes a lo largo de la dictadura en Chile y luego en el periodo más complicado que ha significado el periodo posterior de la transición y hasta nuestros días. Fíjate que fue utilizado después de esa representación del año 78, en el año 89, a través de las yeguas del Apocalipsis de Pedro Lemebel y de su compañero, que ellos hacen en el año 89 una representación de la cueca sola sobre un mapa de Latinoamérica en el Centro de Derechos Humanos de Santiago de Chile. Todavía estamos en dictadura en el año 89, y esa representación, ese mapa gigante de Latinoamérica, está plagado de botellas de Coca-Cola partidas, y sobre los que Pedro Lemebel y Juan Casas hacen la representación, bailan la cueca sola sobre esos vidrios cristalizados. Por supuesto que como no son faquires, pues se dañan el pie y esa sangre comienza a cortar, y es toda una provocación, porque estamos en el año 89, 4 años después de que el SIDA se ha ensañado, no solamente con los homosexuales, sino que con todas las personas que de alguna manera han lamentablemente tenido que pasar por ese trance, por ese dolor y por esa tortura también, ¿no? Por lo tanto, esa provocación de destilar sangre, 2 homosexuales sobre el mapa de Latinoamérica y bailar la cueca sola, porque no bailan el baile al uso, también es otra provocación. Y hoy por hoy, ¿quién podría interpretar la persona borrada en la cueca sola? Hoy por hoy, y esto es lo más bonito, después del estallido social en Chile de 2019, lo que ha servido para reinterpretar la cueca sola es reinterpretar a todos esos otros cuerpos que están negados y siguen negados por el Estado-Nación, y sin embargo existen y conviven y están poniendo el cuerpo, lo pusieron durante el estallido social, no solamente el cuerpo, sino que parte de sus cuerpos, al sufrir la mutilación ocular, tras las balas y las cargas policiales del gobierno de Sebastián Piñera, sino que además todavía lo ponen en el sentido de otras sexualidades y otros lugares sobre la resistencia y sobre lo que también sumarse a ese dolor de no ser visibilizado. Por lo tanto, larga vida a la cueca sola, y decir que para mí fue muy emocionante que Soledad pudiera reinterpretar esto, porque es la primera vez que se interpreta la cueca sola en España de esta manera y en este contexto donde se reivindica la tortura y se hace también una nueva lectura a través del textil, un pañito, un trapito bastante infravalorado, pero que viene a ¿cómo se llama? A recordarnos constantemente que somos humanos, que ese pañuelo suda, puede parar la sangre, el sudor y otros fluidos, que estamos en permanente evolución también con respecto a nuestros dolores y a la forma de resignificar y de asumir esos dolores. Y finalmente la cueca sola termina con el pañuelo en la cabeza, que significa de alguna manera la ensoñación, ¿no? Quizás ese es el sueño de esa persona que cierra ese rito de la cueca con el pañuelo en la frente, pensando en decir, bueno, durante los 3 minutos que dura la cueca, quizá me imaginé que ese otro estaba conmigo y, ostras, es un sueño. Y así se cierra también ese hermoso rito que espero no solamente lo lleven a cabo mujeres, sino que todas las sexualidades que estamos reivindicando hoy por hoy. Así que puedo añadir, solo decir que está actualmente en exposición. Normalmente lo que hago yo son juguetes, como decía Miguel Ángel, jugar, y bueno, está aquí también la escultora que me ha ayudado, Paula García, a diseñar
esta forma que refrendamos con la Asociación de Mujeres Danzantes de la Poicasola para ver si ella le representaba. Y el objetivo era hacer un juguete, una pequeña figurita que uno puede llevarse en el bolsillo y exponerla en el Museo de la Memoria de Santiago de Chile. Actualmente está en exposición. Lamentablemente solo hemos podido hacer 400, porque da también muy... bueno, por motivos de tiempo, de económicos, de todo. Y esas 400 se intercambian. La gente que va allá al museo y quiere llevarse una, tiene que dejar una pregunta al Estado. Coge un post-it y escribe una pregunta al Estado, ¿no? Lo que a veces no. Es una estrategia, un juego que hice también Inocente, ¿no? que hicimos también en Moscú. Estas exposiciones en las que a los artistas big names, con otros más raros, menos small names, big names, small names. Acabamos en la Petria Kobe en Moscú y dispusimos a Gusland Messer, un tipo que se negó a levantar la mano al fascismo, y la gente ponía lo que quisiera en las paredes, y en una urna que también dispusimos por si alguien tenía miedo a depositar algo en la pared. Y había muchísimos... la gente del museo no tiraba las que eran inconvenientes, sino las metían ellos mismos los funcionarios. Decían, ¿pero qué hacéis? ¿Por qué las quitáis de las paredes? Las metían en la urna para protegerse. Para proteger la instalación me dijeron, como lean todo lo que estaban poniendo a la gente, se acaba todo. Y no me lo creía. Y yo no entiendo mucho, no entiendo nada de ruso, solo toilet, por necesidades imperiosas, pero había muchos que ponían Navalny. Y Navalny, como ustedes saben, pues acaba de ser asesinado. Y esas figuritas y esos post-it, que los rusos lo conservan todo, todos esos documentos. Están en mi estudio, me los devolvieron, los leyeron uno por uno, pero todavía hay muchos que esos 5.000 post-it están en mi estudio esperando ser leídos y ver qué dicen sobre Navalny. Bueno, yo creo que aquí hay muchos artistas, muchos amigos, que quizá es bueno no hablar más, sino bueno, comentar entre nosotros, incluso levantarnos y seguir tomando café, o no sé si alguno tenéis alguna pregunta así o un comentario, pues por favor, es un diálogo, no es ninguna cátedra de estética contemporánea. No sé, veo ahí a mucha gente que, no sé. Pues habéis quedado muy... Yo creo que mejor. No, yo solo quería hacer un comentario. Primero, muchísimas gracias, ha sido precioso y muy emocionante desde el principio, claro. Y me ha encantado todo, pero algo, bueno, yo como bibliotecaria, ver a una archivera ahí sentada con tanto tino y tan entrelazada con la creación artística, pues también me emociona, porque es como yo... Cada vez veo menos fronteras entre la biblioteca y el archivo. Forma parte de mi manera de entender la biblioteca, que es algo que va ocurriendo, ¿no?, con el tiempo. Así como primero vi que se eliminaban las barreras entre distintos tipos de bibliotecas, que creo que somos la misma, todas las bibliotecas, o deberíamos serlo, me empieza a ocurrir también con el archivo, y ahorita ha sido precioso, porque veo que en la biblioteca los documentos que tenemos también podrían pensarse como únicos. De hecho, ahora mismo en la biblioteca en la que trabajo, en la de Bellas Artes, hay investigadoras que están mirando los restos, los rastros, y las intervenciones se quedan en los libros, y que lo convierten ya en algo único, aunque sea algo de serie. Pero por otra parte, al oírte hablar, pienso que has creado una idea de archivo, bueno, y al oíros a todas, que ha sido como un conjunto, que es como yo veo la biblioteca, como una obra de arte colectiva e inacabada, con cómo va ocurriendo con los documentos, con lo que queda y con lo que la gente hace con ellos, vamos, que es los artistas, la gente, que gracias mil. ¿Puedo comentar, Nora? Pues gracias a ti por tu comentario. Mira, en mi trabajo, aparte del archivo, por ejemplo, hicimos un trabajo de recuperación de esa memoria en el exilio del patrimonio, ¿no? Entonces conseguimos pues que familiares, por
ejemplo, Joselino Bahamonde, la hija de Blanca Charcel, que también había estado en Ginebra con el patrimonio, Roberto Fernández de Albuena, su hija, pues nos donara todos los materiales que tenían. Esos materiales eran muy variados, podían ser fotografías, que yo trabajaba en un archivo fotográfico, pero a veces eran documentos textuales, otras veces eran libros, eran publicaciones, eran folletos, eran revistas o facsímiles y tal. Entonces, por ejemplo, uno de los libros muy interesantes, que, bueno, es un libro que se publicó en Valencia, pero que lo tenía Joselino allí en Venezuela, Bahamonde, era el libro de Renaud de Arte en Peligro. Entonces, él había hecho una cantidad de comentarios al margen que yo estoy deseando que un investigador sepa que están esos comentarios de uno que fue colega de Renaud, que fue secretario general adjunto del pabellón del 37, que algo tendrá que decir a la visión que da Renaud de aquellos hechos. Entonces, efectivamente es lo que dices tú, que muchas veces un libro no es solo lo que tenemos, incluso, bueno, las tiradas son muy grandes o eran muy grandes, etcétera, pues no lo valoramos, ¿no? Y a veces un libro puede ser una pieza única precisamente por eso, por cómo se han utilizado los libros de la Facultad de Bellas Artes usados como parapetos, que también ha inspirado a Fernando en su trabajo, ¿no? Entonces, animar a eso, a que se consideren así los libros también como un elemento de memoria. Si acaso voy a decir otra cosa, que me ha gustado mucho, que ha sido muy interesante y realmente eso de recoger la memoria es muy sanador, porque es que si no se hace ese trabajo, ¿no?, de recopilar todo lo que ha pasado, no hay más curación posible, no hay cicatrización de las heridas, ¿no? Yo actualmente estoy trabajando sobre las lenguas en peligro de extinción en América Latina, ¿no?, que es todo también un capítulo enorme. Y tú mencionabas qué pregunta me surge a mí, por ejemplo, y de hecho lo vamos a poner en el catálogo. ¿Por qué en ninguna universidad española no se puede estudiar ningún idioma precolombino? No. Como el náhuatl, el tzotzil, etcétera, el maya. Es increíble, ¿no? Ahí lo dejo. Y en París sí se puede. ¿Eh? En París sí que hay. En París se estudia quechua, aquí no, ninguna. ¿Por qué no se hace? Sí, es increíble. Bueno, es una herencia todavía colonial, ¿no? Imperial, ¿no? No son lenguas. Cuando justamente estamos peor que en el siglo XV, XVI, cuando, bueno, la Biblia se traduce al náhuatl, vocabulario. el orco, ¿no? Sí, Es un sitio sí. tan tremendo, es un sitio que lo primero que se hace es traducir la Biblia, bueno, la Biblia, vamos a hacer, al náhuatl. Entonces, sí, muchas veces tenemos una sensación de retroceso, ¿no? Que estamos volviendo a ese barroco, a ese hombre del barroco, católico, intransigente, ni siquiera como el Papa, porque el Papa parece que es un comunista ahora. Vamos a tener que pedir auxilio real al Papa, ¿no? Del que nos defienda de los católicos. Bueno, yo quería agradecer, antes de que se me olvide, a alguien que no está presente, pero sí lo está, que son una parte de todo el equipo de la galería que ha hecho posible esto. Yo creo que todas las exposiciones, a mí siempre me gusta la idea de fracaso, y tú dices que está perfecta la exposición, yo creo que siempre, bueno, me encanta ese fracaso, pero si es fracaso de éxito, sí que es verdad que me he sentido muy cómodo, y es extraño para hacerlo en una galería. Y eso se debe gracias a dos personas que son fundamentales en esta exposición y en mi trabajo, que son Cristian Bordet y Eva Albarrán, y su equipo también, ¿no? Y por supuesto mi pareja, que ha hecho de coach en todo este proceso. Impagable, ¿no? Y creo que eso es muy importante, y son unas figuras que no están en la obra, pero que deberían estar, y que quizá otros galeristas, otros agentes deberían de estar, ¿no? Yo me acuerdo cuando venía al estudio, digo, bueno, esto a lo mejor podemos fragmentarlo y tal. No, todo entero, así. Digo, pero si no cabe en la galería. No, se tapan dos ventanas que están ahí, y ahí había una puerta.
y le damos la dimensión que tendría barroca del Salón de los Espejos de los Austrias. Entonces, claro, te quedas, ellos son copartícipes de este espacio. O sea, nosotros estamos aquí ahora gracias a esos Felipes cuartos contemporáneos, que no es peloteo porque los conozco hace 25 años y ya saben cómo la amistad que nos une, pero creo que es un ejemplo, y también el crear este foro en el que, bueno, iba a venir una persona que ha sido torturada por el franquismo, y todos los que estáis aquí no tenemos ninguna cortapisa, desgraciada afortunadamente, lingüística y mental, ¿no? Y todos los amigos que estáis aquí sois grandes críticos culturales y grandes obreros de esa crítica cultural y de esos discursos hegemónicos, para crear un espacio de libertad, que creo que a veces el mundo de lo comercial pues se olvida, ¿no? Y creo que es importante que no se nada, ¿no? Decía que en España, si quieres ocultar algo, lo que tienes que hacer es escribirlo, ¿no? Pues yo creo que ahora pasa igual, lo dices y es que nadie te escucha, ¿no? Todo lo que sea más de 30 segundos se pierde, ¿no? Y creo que es importante que nos juntemos los artistas, los agentes culturales, y que tengamos este tipo de cohesión, porque yo creo que todos salimos enriquecidos y reforzados, ¿no? Contra todas estas cosas que están pasando a diario, ¿no? Hoy la muerte de Navalny, entre otros muchos, y bueno, teníamos el helicóptero por arriba, hay 2 manifestaciones en Madrid ahora mismo, una por Palestina y otra por una mascleta, contra los pobres pájaros. En fin, hay que reírse, porque la risa es esa defensa que tenemos ante lo absurdo y ante lo increíble, ¿no? Entonces, la risa es lo único que nos defiende, enseñar los dientes y reírnos de este mundo tan absurdo en el que Berlanga es un cineasta realista. Y bueno, muchas gracias. No tengo para todos, pero los tendré. Así que